Bienvenidos amigos a su programa Hoy en el Derecho, una emisión más en este 2021. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Diana, aquí seguimos encerrados todavía por temas de salud, como muchos cuidándonos, y bueno, pues deseándole mucha salud a todos nuestros amigos aquí Hoy en el Derecho. Así es, y hoy tenemos un invitadazo, David. Sí, nos acompaña el contador, licenciado en Contaduría, especialista fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador, quien además es presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, mejor conocido como la MCPDF. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Derecho en La Barra TV. David, Diana, pues es un gusto poder participar con ustedes con estos temas que son siempre tan cambiantes y tan demandantes en tiempo y estudio para tanto abogados como contadores. Creo que siempre en el tema de reformas fiscales siempre habrá algo que escarbar para revisar, estudiar, analizar. Ustedes como abogados lo saben perfectamente, los primeros días que son para revisar si hay amparos y posteriormente también. Entonces hay muchos temas que revisar el día de hoy y agradecido por la invitación. Y sobre todo porque los abogados siempre buscamos el tema de ilegalidad, inconstitucionalidad y nos queremos pelear, ¿verdad? Yo creo que yo soy de la idea que el contador y el abogado es la mejor mancuerna, ¿no? Porque por un lado tenemos el aspecto contable y el abogado siempre buscando encontrar esa legalidad. Así es que el tema de hoy... Así es. Para nuestros amigos que nos acompañan ahorita, comentarles que esta entrevista se va a dividir en dos programas por la extensión y la importancia, la relevancia, pero que es el punto fiscal, que finalmente lo platicamos con nuestro amigo Francisco Palmero de la firma de Hogan Lovells, que estuvo aquí con nosotros, pero recordemos que lo que platicamos con Francisco de la reforma fiscal, que fue en diciembre, a principios de diciembre, era desde el punto de vista legal. Si ustedes se acuerdan, él nos habló precisamente lo que decía Miguel, ¿no, Diana? De los amparos, de la constitucionalidad, de la legalidad, etcétera. Estos programas con Miguel son desde una óptica un poco diferente, una óptica más contable, tributaria, porque muchas veces hay situaciones que se pueden solucionar, se pueden arreglar, se pueden perfeccionar teniendo un muy buen contador. Un contador que sepa de impuestos desde el punto de vista fiscal. Y esto es bien importante. Mis amigos luego me decían, todos los contadores saben de impuestos. Y yo, no. Algunos saben más de auditoría, algunos saben más de contabilidad, algunos saben más de impuestos. Entonces, yo me gustaría mucho comenzar este primer bloque, Miguel, con que nos comentaras qué aspectos relevantes nosotros como empresarios, como abogados, como titulares de despachos, como asesores finalmente también que somos, ¿qué aspectos relevantes tenemos en esta reforma fiscal, si es que se le puede llamar reforma, 2021, que sean importantes desde el punto de vista contable y tributario? Pues miren, primero que nada, es muy importante tomar en consideración que la contabilidad es la base con la que nosotros como contadores utilizamos para poder hacer una adecuada y correcta determinación de contribuciones. Cuando una contabilidad no está debidamente integrada, debidamente clasificada y con todos estos requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, tanto en su artículo 28 como en el 33 de su reglamento, y así como en toda la normatividad contable que tenemos, pues difícilmente podríamos llegar a hacer un buen cálculo y llegar a los datos precisos que establece la ley para el cálculo de ingresos, deducciones y otros cálculos distintos, como para el caso de enajenación de acciones, reducciones de capital y muchos otros conceptos más. Creo que el tema contable en la reforma fiscal pues es importantísimo porque tenemos reformas, por ejemplo, en el tema de escisión de sociedades, que está estrechamente vinculado con el tema contable. Viene esta reforma en materia de escisión de sociedades, recordando primero que cuando se da una escisión o una fusión de sociedades, pues hay transmisión de activo, de pasivo y de capital.
Eso en términos del 14 del Código se considera enajenación, y al existir enajenación pues hay causación de IVA, hay causación de impuestos sobre la renta, causación incluso de impuestos locales por esas transmisiones que se hacen de propiedad en el caso de inmuebles y otros supuestos más. Sin embargo, el artículo 14b del Código permite que la fusión y la escisión no se le dé tratamiento de enajenación siempre y cuando se cumplan con esos requisitos que establece el mismo artículo. Bueno, punto primer importante es el hecho de que la autoridad ya ha detectado que en el caso de escisión de sociedades, cuando se da el acuerdo y se muestran los documentos contables, como son los estados de posición financiera, los estados de resultados, pues hay partidas que se manifiestan porque ahí están antes de acordar la escisión. Se da la escisión de sociedades y entonces aparecen nuevos conceptos que no estaban registrados, no estaban considerados pues en esos documentos que se aprobaron para darse la escisión. Entonces resulta que en esos casos, cuando se creen conceptos contables en el capital que no estaban antes de la escisión, pues prácticamente no vamos a tener ese beneficio de considerar la escisión como enajenación. Más bien, vamos a tener que considerar la escisión como una enajenación y, por supuesto, tener que pagar los impuestos correspondientes, impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta y las consecuencias fiscales que dé lugar esa transmisión. No también aún en el tema de responsabilidad solidaria, que está vinculado con el tema de escisión de sociedades. Las sociedades escindidas respecto a las obligaciones fiscales de las escindentes, pues tienen una limitante en su responsabilidad solidaria. Esta limitante desaparece cuando se da este supuesto, es decir, cuando aparecen conceptos nuevos en los estados financieros que no había antes de la escisión. La limitante en la responsabilidad solidaria de las escindidas desaparece. Entonces hablamos de una responsabilidad ilimitada respecto a las obligaciones que se causaron después de la escisión y antes de la escisión. Entonces creo que esto es muy, muy importante porque al final del día el tema contable manifiesta esta información que se presenta en los estados financieros. Okay. Yo dejaría abierta una pregunta para el siguiente bloque, si me lo permiten. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto cambian o van a cambiar para este 2021 las cuestiones de forma en materia contable? Es decir, el tema de los avisos, el tema de las declaraciones, un tema importante, por ejemplo, para las donatarias autorizadas, ¿no? De estas personas morales título 3 que ahora van a tener que hacerse a mediados de año donatarias autorizadas. ¿Qué tanto trabajo les implica más en materia contable y administrativa? No sé si tú quieras abonar algo más, Diana. Pues nos llegó el tiempo de nuestro primer corte, vamos a un corte. Y además, déjame decirte, Miguel Ángel, que este tema es muy interesante porque hoy ya no podemos decir, es que yo no lo sabía, yo no lo conocía. Hoy todos estamos obligados a conocer cuáles son nuestras obligaciones con empresarios, abogados, llámese lo que les llame, porque hay temas de responsabilidad, así es que ese tema está muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Hoy en el derecho. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias.
Y estamos de regreso en el... Oye, me río, David, porque ya en esto nos tenemos que echar ojitos para ver quién inicia. Estamos de regreso. Ya habías dejado una pregunta al aire. El tema de las donatarias, ¿no? ¿Por qué es importante o cuál es el cambio principal que se debe estar poniendo atención? Pues miren, en materia de impuesto sobre la renta, en el tema de donatarias, pues se les pone un control más estricto a diversas instituciones que pues no requerían ser donatarias autorizadas para cumplir con sus obligaciones fiscales dentro del título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Este título concentra a un grupo de contribuyentes, todos personas morales, que por su naturaleza, por sus fines, pues no buscan un fin de lucro, un fin preponderantemente económico, sino generalmente hablamos de sociedades o asociaciones civiles que tienen fines de apoyo a la sociedad, temas de cultura, apoyo a la flora, a la fauna, especies en peligro de extinción. Principalmente diversas figuras, personas morales, ya sean sociedades o asociaciones civiles, que no requerían ser donatarias autorizadas, ahora lo tienen que ser para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales dentro del título 3. Y esto al final del día pues implica cambios en sus estatutos, porque para poder solicitar esta autorización que da el SAT para ser donataria autorizada, pues se necesitan tener estatutos de acuerdo a lo que señala la ley, como por ejemplo no beneficiar del remanente distribuible a los socios, a los miembros de la sociedad. Y pues bueno, esto al final del día pues va a generar un control mucho más grande por parte de estas instituciones. Y sobre todo también otra reforma muy importante en el tema de donatarias es que se les topa el volumen o la cantidad de ingresos que pueden obtener diferentes a los que tienen como fin su actividad. Es decir, si yo me dedico a promover, por ejemplo, especies en peligro de extinción, al cuidado, a la protección de especies en peligro de extinción y su hábitat, yo no puedo obtener más del 50% de otros ingresos diferentes a los de esta actividad o a los donativos. Entonces, si yo rebaso ese 50%, pues ya no puedo ser donataria autorizada, lo cual va a provocar que me salga de este título tercero que prácticamente me hace no ser contribuyente del impuesto sobre la renta. El hecho de que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, este tipo de instituciones, pues implica que van a tener que pagar impuestos como cualquier otra persona moral al 30% y cumplir obligaciones como si fueran empresas con fines lucrativos. Entonces, creo que la reforma en este sentido para ellas fue un tanto pues rígido, fue un tanto fuerte, sobre todo por esta limitante. Muchas donatarias hay que considerar pues tenían que hacer otras actividades diferentes a los de sus fines para lograr obtener recursos y poder lograr sus fines. Hacían kermeses, vendían productos, souvenirs. Entonces, a partir de esta reforma, cuando entra en vigor el 1 de julio, no podrán tener ingresos mayores a esas cantidades por actividades diferentes a las de su objeto social, porque si no, dejan de ser donatarias y dejarían de cumplir sus obligaciones en ese título. Oye, Miguel, una pregunta. Hablando desde el punto de vista contable fiscal, ¿hay mucha diferencia entre una contabilidad de un título 2, contabilidad de un título 3 y contabilidad de un título 3 donataria? Pues mira, al final del día, tomando en consideración que la contabilidad es una técnica que nos ayuda al registro, a poder entregar información adecuada a los usuarios de la misma, como pueden ser socios, accionistas, inversionistas. Al final del día, todas las operaciones que se tengan que hacer, pues tienen que registrarse en sus sistemas, en sus registros contables. Ahora, el hecho de estar en un título 2 y estar en un título 3, la diferencia que tendríamos es el impuesto.
tendríamos que tener un sistema contable que nos permitiera identificar, pues, los pagos provisionales, tener un sistema que nos permita calcular los pagos provisionales, determinar el impuesto anual, que al final del día, como donataria, como persona moral de título 3, no lo hacía, pero al final del día es obligación también de ellas llevar un sistema de registro contable en donde se registren todas sus operaciones. Entonces, yo considero que en este punto sí se incrementa un poco la obligación, porque hay que llevar controles ahora de aquellas obligaciones fiscales que ya no, o de las que no eran sujetas este tipo de instituciones que no logren convertirse en donatarias autorizadas, porque recordemos que en términos del 33 del Código, la contabilidad no solamente es el registro contable que hacemos en una póliza diario o en una póliza de egresos, sino también es todo el soporte documental que ampara la operación. Cuando un contador, un profesionista de la contaduría pues lleva a cabo el registro contable, pues tiene que verificar que la información que está registrando es real, que cumple con sustancia, que cumple con materialidad, conceptos que ustedes pues dominan perfectamente por todos estos criterios que ya ha emitido la Corte, que revisan y que pues han tenido pues mucho impacto en lo que tenemos que considerar para efectos de nuestros registros contables. Entonces, toda esta información pues al final del día se tiene que incorporar, se tiene que llevar el control, y pues tanto para una no contribuyente como para otra que no lo es, pues lo tiene que hacer. Te puedo decir que en el título 3 los que se liberan de llevar contabilidad son los sindicatos. Por eso son, se les dice que son instituciones privilegiadas, porque pues no están obligadas a llevar contabilidad conforme al título 3, pero todas las demás sí lo tienen que hacer. Sí, te lo preguntaba porque un argumento importante que ellos dijeron era que de por sí este tipo de instituciones no generaba el ingreso suficiente y por eso tenían que estar haciendo otras actividades, como tú te referiste, y que ahora el ser donataria les iba a incrementar el costo administrativo por el tema de que el contador o el administrador tenía más obligaciones que hacer. O sea, y ese es un tema por el cual venía la pregunta. Y a mí me gustaría, ahorita que mencionaste temas de contabilidad de tiempos, hay un cambio importante en cuanto, por cuántos años tienes que conservar tu contabilidad. Sí, hay varios supuestos que se incorporan dentro del artículo 30 del Código, que obligan a que las personas morales conserven por mucho más tiempo los documentos que integran la contabilidad. Como comentaba, pues no forma parte solamente de la contabilidad el registro, sino también toda la documentación que soporte de la misma. Entonces, en ese sentido, pues hay varios puntos que podemos platicar, si quieren, pues después del corte. Así es, ya está. Vamos a invitar a Miguel Ángel de conductor, fíjate, así ya nos anda bajando la chamba aquí. Vamos a un corte y regresamos. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso hoy en el derecho y dejamos una pregunta al aire sobre este cambio de cuánto tiempo ahora tienes que conservar la contabilidad. Pues bueno, recordemos que por regla general la contabilidad se tiene que resguardar en el domicilio fiscal de los contribuyentes por un plazo de 5 años, y esto es por si la autoridad ejerce facultades de comprobación. Hablamos de la famosa caducidad de las facultades de la autoridad.
Pero bueno, recordar también que hay supuestos en donde esta caducidad puede extenderse durante más tiempo, pero aquí lo interesante en la reforma es que en ciertas operaciones que realizan las personas morales, como por ejemplo las asambleas en donde se distribuyen dividendos, en donde se hacen reducciones de capital, pues se obliga a que se integre, además de las actas de asamblea en donde se hacen esos acuerdos, pues se resguarden las transferencias, los documentos que emiten las instituciones de crédito en donde se hace el pago del dividendo de la transferencia. Y esto al final del día, para cumplir, me imagino yo, la autoridad quiere verificar cuando ejerza facultades de comprobación, pues diversas obligaciones que se tienen que llevar a cabo como personas morales. Recordemos, por ejemplo, que el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que cuando una persona moral hace distribución de utilidades, pues ese pago de la distribución de esos dividendos tiene que hacerlo mediante transferencia electrónica y emitir un comprobante fiscal digital que contenga el pago, que contenga la retención que se tenga que hacer en términos del segundo párrafo del 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y sobre todo pues que aparezca si ese dividendo corresponde o proviene de las cuentas fiscales, que es otro punto también que tenemos que cuidar. Entonces, esta información que ahora se obliga a que se integre dentro de la contabilidad, pues al final del día va enfocada a que cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación, pues verifique que el contribuyente, pues el dividendo lo entregó con transferencia, que emitió el comprobante en donde ampara la retención que se debió haber hecho en términos del artículo 140, y si viene de la cuenta fiscal, de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la de capital de aportación. Ahora, estos documentos también que, por ejemplo, le llamamos papeles de trabajo, en donde integramos pues prácticamente la integración de estas cuentas fiscales que nos ayudan en la determinación de dividendos, de reducciones de capital, de enajenación de acciones, pues también se tienen que conservar desde origen. La autoridad quiere verificar desde qué punto se originaron los movimientos, las reducciones, las disminuciones que se hacen en estas cuentas fiscales para que se mantengan dentro de la contabilidad pues prácticamente durante el tiempo que tiene de vida una sociedad. Al final del día, esto pues va evidentemente ligado al ejercicio de facultades de comprobación, porque de otra forma no tendría sentido el por qué la autoridad quiere que se integre más información a la contabilidad y por más tiempo. Creo que seguramente han encontrado detalles, han encontrado problemas en el tema de poder verificar, de poder comprobar este tipo de operaciones, por sobre todo el tiempo que se mantiene o por regla general se ha mantenido la información que integra la contabilidad. Miguel Ángel, si me permites, también me gustaría, ¿qué opinión te merecen las cartas de invitación? Porque ya hay una nueva modalidad, se vuelve una facultad de comprobación, es una mera gestión. ¿Cuál como contador? Porque a veces nos preguntan los abogados, oye, me llegó esta carta de invitación, le hago caso, le digo, te están invitando, tú a veces puedes decir, sí quiero ir, no quiero ir, y entonces le bajas un poquito la presión. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Sabes qué pasa, Diana? Perdón, Miguel. Un tema bien importante, recordemos que normalmente cuando llega una carta de invitación o un requerimiento de impuestos, primero normalmente van al contador y depende de lo que el contador les diga y lo que vea, terminan a veces con el abogado. Pero generalmente, digamos, el primer contacto del contribuyente en un tema de estos es con el contador. Entonces es bien importante saber la opinión del contador con respecto a esto, ¿no? Puede cuadrar o no con la del abogado, pero a ver, ¿tú qué opinas, mi querido Miguel? Bueno, pues a lo mejor coincidimos en que las cartas de invitación, por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020, han sido ilegales, porque no había fundamento por el cual la autoridad pudiera llevar a cabo este tipo de invitaciones a los contribuyentes para darles a conocer, pues, de alguna forma su situación fiscal, invitarlos a la corrección. Y pues bueno, creo que siempre ha sido un tema muy controvertido el atenderla o no atenderla. Entonces creo que aquí el dilema del contribuyente es, mira,
una carta de invitación hasta el 31 de diciembre del 2020, pues no se trata de un documento oficial, no se trata de un acto administrativo que cumpla con los requisitos que establece el artículo 38 del Código. Pero bueno, tú decides, contribuyente, si lo atiendes, pues harás una corrección, manifestarás información a la autoridad que la deje satisfecha del por qué tuviste variaciones en el pago de tus impuestos, en el cálculo de tus retenciones y demás obligaciones fiscales. Si tú logras aclarar y manifestarle del por qué tuviste esas variaciones y razón por la cual fuiste invitado a que acudieras a sus oficinas, pues bueno, la dejará satisfecha y seguramente no habrá otra medida de revisión hacia el contribuyente, pero ocurre que cuando no se atienden estas cartas de invitación, pues los contribuyentes pasan a otros programas, pero ya de fiscalización, en donde prácticamente tienen que, pues ahora sí, cumplir con todo lo que se les requiere. ¿Qué modificaciones tenemos importante? Pues yo considero que ahorita con la reforma que se hace al artículo 33, si no mal recuerdo al código, pues están legalizando estas cartas de invitación en donde la autoridad pues podrá, para verificar, para invitar al cumplimiento de los contribuyentes, poder hacerlas, invitarlas a sus oficinas y bueno, sobre todo también considerar que el hecho de que llegue ahora una carta de invitación, que ya sería legal porque ya está en ley, ustedes son los más adecuados para poder decir o definir si es constitucional o no, pero ya de que es legal porque ya está en la ley, pues resulta que no se considera que la autoridad va a iniciar facultades de comprobación. Digamos que va a ser una invitación cordial para que el contribuyente pueda acudir a las oficinas y aclarar algún comportamiento atípico que pueda llegar a tener. Ahora, estas invitaciones pues no son nuevas, si no tengo mala memoria, desde el año 2009 es que comenzaron a llegar estas invitaciones con un programa que tuvo la autoridad denominado caída de recaudación, ahora, o por lo menos hasta el año pasado, se le denominó revisiones profundas. Entonces creo que ahora seguirán con el programa, les ha funcionado y por esa razón me parece que se legalizan estas invitaciones. Pues como lo habíamos anticipado, este programa va a dar para para poder continuar, David, porque el tema está muy interesante. Va también muy de la mano el hecho de que en los últimos semanas del 2020 nos estuvieron mandando a quienes no teníamos habilitado el buzón tributario, ya Bitly, porque ya todo se vuelve un poco más de formalidad para que la autoridad pueda estar en contacto con uno y ya vamos a determinar si cuál es el momento bajo la asesoría correspondiente, tanto del abogado como el contador, asistir o no. Y pues se nos acabó esta primera parte, pero gracias, Miguel Ángel. David, te quedas tú con la segunda parte, ¿te parece? Sí, me quedo yo aquí. Trataremos de hacer un buen trabajo sin Dianita, que se tiene que retirar también por un tema personal y laboral. Pero muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta primera parte. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio con la continuación de esta charla que tenemos con el licenciado en Contaduría y especialista en fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador, presidente de la Comisión Fiscal de la AMCPDF, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal. Yo no me lo voy a perder, así es que los voy a ver. Gracias, esto fue Hoy en el Derecho. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera que adentro, con todas las vivencias.
Enhorabuena, bienvenidos y puro Sinaloa.